Ok, hermano, siguiendo acá en el libro más abusado de la historia de la iglesia cristiana por los comerciantes del evangelio, en el libro de Malaquías, que ya usted ha visto en videos anteriores, que esta palabra es una vulgar mentira. Maldito soy con maldición, puesto que Dios nunca maldijo a su pueblo Israel, que esta expresión robará, eso nunca existió en las Biblias antiguas, porque nadie puede robar a Dios. La nación toda, esa expresión no es la expresión correcta, ahí debería decir el pueblo y no la nación, puesto que en esos tiempos de Malaquías el pueblo de Israel era eso, simplemente un pueblo y no todavía una nación. Y que Malaquías nunca pidió dinero, pues sino siempre fue alimento para los judíos de aquella época, que la bendición que cae del cielo es la lluvia, y que Satanás no come dinero, que el devorador era simplemente la langosta. Ok, pero vamos a ver ahora cómo el tiempo ha demostrado la mentira en las iglesias evangélicas, que hasta la misma historia o las páginas de la historia condenan esta mentira del diezmo en dinero. Vamos a ver cómo las páginas de la historia universal condenan esta mentira. Y vemos ahora el libro de Historia Universal. Como decíamos acá en Venezuela, la educación básica era segundo año cuando yo estudié en Historia Universal por el profesor Euroyepes Castillo. Nótese bien, Historia Universal. Cuando vimos acá y buscamos en la historia, lo vemos acá. El profesor Juan U. Esta está en la parte de Historia Universal de la página 226, donde se estudió sobre la reforma y la contrarreforma. Profesor Juan Hus, pues. Juan Hus fue un sacerdote checoslovaco que fue profesor y luego rector de la Universidad de Praga. Empezó como seguidor de las ideas de Wilfrid y las recalcó con las prédicas sobre la vuelta al cristianismo primitivo y la desobediencia a las autoridades que vivían en pecado, sobre la injusticia del cobro de diezmo por la iglesia, cuando la iglesia católica estaba corrompida, pues, porque esta mentira o esta corrupción del diezmo en dinero comenzó fue en el catolicismo romano. Después lo infiltraron en las iglesias evangélicas. Después llegó el tiempo en que la iglesia católica romana reconoció que eso era una injusticia, ¿ves? Y dejaron de cobrar eso, pues acabaron con eso porque reconoció la iglesia católica que eso es una doctrina de hombre, es una falsa doctrina que implica mucha corrupción, ¿ves? Recuerde esto, la injusticia del cobro de diezmo por la iglesia. Eso fue condenado por un profesor, Juan Hus, de teología bíblica del siglo XVI, hermano. Si usted tiene este libro, búsquelo, léalo, y ahí tiene una buena fuente de información que usted ya podrá descubrir por sí mismo, que las páginas de la historia condenaron esa mentira del diezmo en dinero. Dios les bendiga. Recuerde que, como decía nuestro libertador Simón Bolívar, que con la ignorancia nos han dominado más que con la fuerza. Mientras más ignorante sea un evangélico, mucho mejor. Así se le puede robar su dinero sin que se dé cuenta.